¿Qué onda? Fíjense que las palabras que usamos todos los días no son solo para describir el mundo, hacen mucho más que eso, lo construyen, le dan forma, y a veces, sin que nos demos cuenta, terminan levantando muros que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Miren, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a hablar de ese poder invisible que tienen las palabras. Luego nos vamos a clavar en dos metáforas que seguro hemos escuchado un montón, la del techo de cristal y la de la supervivencia del más apto. Y vamos a ver cómo estas frases que parecen tan inofensivas en realidad le dan forma a lo que pensamos. Para cerrar, vamos a entender por qué nombrar bien las cosas es el primer paso para poder verlas como son de verdad. Bueno, pues entremos de lleno. Vamos a empezar explorando esa influencia que tiene el lenguaje y que casi siempre se nos escapa. Y esta idea, híjole, es la clave de todo esto. O sea, estamos rodeados de conceptos súper poderosos, pero vienen disfrazados de frases sencillas, de dichos, son como herramientas para pensar, pero si no las manejamos con cuidado nos pueden distorsionar por completo cómo vemos la realidad. Ok, vamos con el primer caso de estudio. Esta es una de las metáforas más famosas que hay, sobre todo en discusiones sociales. Es casi un hecho que la hemos escuchado muchísimas veces. Romper el techo de cristal. Así le decimos a esa batalla por llegar a lugares de poder, ¿no? Espacios que en teoría están abiertos para cualquiera, pero que en la práctica, pues no. El chiste es que el techo es invisible, nadie habla de él, pero de que está ahí, está ahí. Aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. A ver, la metáfora funciona, nos da una imagen súper clara. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en los detalles? Por ejemplo, ¿qué tan lejos está ese obstáculo en realidad? Y esta es la pregunta del millón. ¿Ese techo apareció de la nada? ¿O es una estructura que alguien, o más bien un sistema, construyó a propósito? La frase techo de cristal no nos invita a preguntarnos eso. ¿Se dan cuenta? Lo presenta como si fuera un fenómeno casi natural, algo que simplemente es. Y aquí vemos todo el poder que tiene una sola palabrita, cristal. Porque, a ver, el cristal es transparente, casi ni se ve, y suena algo frágil, ¿no? Algo que con un buen golpe, ¡pum!, se rompe. Pero, ¿y si en lugar de cristal fuera de concreto? La cosa cambia. El concreto es opaco, es sólido, es evidente. Ya no es un obstáculo delicado, es una barrera construida por un sistema. Es violencia estructural. La metáfora del cristal, sin querer queriendo, suaviza la realidad del problema. Y esta frase lo resume perfecto. Nos muestra la gran limitación de esta metáfora, porque el techo de cristal es un problema para quienes ya lograron entrar al edificio, para quienes ya están cerca de la cima. Pero la frase se olvida por completo de todas las personas que enfrentan barreras tan básicas que ni siquiera pueden poner un pie dentro. Muy bien, ahora vámonos al segundo caso. Esta es una metáfora que nació en la ciencia, pero se escapó y se ha usado para justificar todo tipo de desigualdades. Esta frase sí que la conocemos todos. Suena a ciencia, ¿no? A Darwin, a algo inevitable, una ley de la naturaleza. Como que el mundo funciona así y premia al más fuerte, al más rápido o al más inteligente. Punto. Pero ojo, aquí viene el detalle clave. La frase no es de Charles Darwin. La inventó un filósofo, Herbert Spencer. Y lo que empezó como una idea sobre biología, rapidísimo se transformó en una justificación para el darwinismo social. O sea, la idea de que la desigualdad en la sociedad es natural y que por lo tanto no hay que ayudar a los más débiles. A ver, aquí está el meollo del asunto. ¿Qué significa ser apto? En biología la idea original era muy sencilla. Aptitud es igual a adaptación. No se trata del más fuerte o del más cruel, sino del que mejor encaja con su entorno en ese momento. Es una observación neutral, sin juicio de valor. Pero en el discurso social la frase mutó por completo. Apto se volvió sinónimo de superior y se empezó a usar para justificar que si alguien es pobre es porque simple y sencillamente no es apto. Y las consecuencias de esta confusión son gigantescas, son bien reales. Esta frase, así de simple y malentendida, ha servido para decir que la pobreza es una falla de la persona, no un problema del sistema. Ha validado ideologías racistas y ha promovido la idea de que es natural dejar a su suerte a los más vulnerables. Esta pregunta le da la vuelta a todo, nos obliga a cuestionar la base misma de esa metáfora social. ¿Y si sobrevivir no tiene nada que ver con ser superior, sino con factores que no controlamos, como la suerte, el lugar donde nacimos o tener una red de apoyo? Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos de estos dos ejemplos? Si juntamos las piezas, llegamos a la idea central de todo este análisis. Y esta es la gran revelación. Ni el techo es realmente de cristal, ni la supervivencia es solo del más fuerte. Los problemas no son invisibles. Es el lenguaje que usamos el que los esconde, el que los suaviza o los disfraza de otra cosa. Nombrar las cosas correctamente es el primerísimo paso para poder verlas.
Entonces podemos aplicar un método muy simple en nuestro día a día. Primero, cachar la metáfora. Segundo, preguntarnos, a ver, ¿qué estoy dando por hecho con esta frase? Tercero, pensar en qué realidad podría estar escondiendo. Y cuarto, intentar renombrar el problema con palabras más precisas, que en lugar de ocultar, nos ayuden a revelar. Y esto nos lleva a una última reflexión. Ya vimos cómo una idea que salió de la ciencia puede ser terriblemente distorsionada. Si ni la ciencia está a salvo de las trampas del lenguaje, entonces... Y cerramos con esta pregunta que da para pensar. Quizá lo que se necesita, en todos los campos, no es nada más tener más datos y más datos. A lo mejor también necesitamos un mejor manejo del lenguaje, una precisión casi poética para nombrar el mundo. Y, al hacerlo, chance y por fin empecemos a entenderlo un poco mejor.